Durante los primeros 500 años del cristianismo, existió una verdad que se enseñaba abiertamente en las comunidades cristianas primitivas. Una verdad que explicaba el sufrimiento humano, que daba sentido a las injusticias del mundo, que ofrecía una esperanza real de evolución espiritual. Esa verdad era la reencarnación, y en algún momento de la historia fue sistemáticamente borrada. No estoy hablando de teorías de la conspiración. Estoy hablando de documentos históricos, de actas de concilios, de escritos de los propios padres de la Iglesia que sobrevivieron a los siglos. Rudolf Steiner dedicó años de su vida investigando los registros akáshicos y los documentos históricos para entender qué realmente sucedió. Y lo que descubrió va a remover los cimientos de todo lo que crees saber sobre el cristianismo. Porque la cuestión no es si los primeros cristianos creían en la reencarnación. La cuestión es por qué fue removida y, aún más importante, ¿qué significa esto para tu alma ahora mismo? Antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. La mayoría de los videos sobre este tema cometen un error grave. Se enfocan solamente en la historia, en los concilios, en las fechas. Tratan esto como una curiosidad intelectual. Pero Steiner nos enseñó que entender la reencarnación no se trata del pasado, se trata del presente, se trata de ti, se trata de por qué estás aquí, en este exacto momento. Viendo este video, no es coincidencia. Tu alma está buscando algo que le fue negado por siglos. Vamos a empezar por el principio, y vas a entender por qué esto es tan importante. Orígenes de Alejandría nació alrededor del año 185 después de Cristo. Fue uno de los mayores teólogos de la historia del cristianismo. Sus escritos influyeron prácticamente en toda la teología cristiana posterior. Fundó escuelas, formó obispos, dedicó su vida entera al estudio de las Escrituras, y Orígenes enseñaba sobre la preexistencia del alma. Calma. Porque esta distinción es importante. Preexistencia del alma significa que tu alma existía antes de que nacieras en este cuerpo, que no surgiste de la nada en el momento de la concepción, que tu alma tuvo una existencia anterior. Esto es un paso antes de la reencarnación completa, pero abre la misma puerta, porque si tu alma existía antes de este cuerpo, la pregunta natural es, ¿dónde estaba? ¿Qué hacía? Y si puede existir antes de un cuerpo, ¿por qué no podría existir después de otro cuerpo? Orígenes escribió extensamente sobre esto en su obra más importante, llamada Sobre los primeros principios. Él argumentaba que las almas son creadas por Dios en estado de perfección, pero que por elección propia se alejan de la contemplación divina y caen en cuerpos materiales. Para Orígenes, la vida en la tierra era una escuela, un lugar de aprendizaje, una etapa en la jornada del alma de vuelta a Dios. ¿Te suena familiar? Es exactamente lo que Steiner enseñaba 1600 años después, a través de la antroposofía. Pero Orígenes no estaba solo. Clemente de Alejandría, su predecesor y mentor, también enseñaba conceptos similares. Gregorio de Nisa, uno de los padres capadocios, exploraba ideas sobre la progresión del alma. Incluso Justino Mártir, uno de los primeros apologistas cristianos, demostraba familiaridad con conceptos platónicos sobre el alma. Ve el patrón aquí. En los primeros siglos del cristianismo, la idea de que el alma tenía una historia antes de esta vida era discutida abiertamente. No era herejía, era parte del debate teológico legítimo. Y entonces, algo cambió. Pero antes de que lleguemos al momento de la censura, necesitas entender la profundidad de lo que estaba en juego.
Orígenes no estaba solo filosofando. Él estaba describiendo un sistema completo de evolución espiritual. Su visión era que cada alma pasa por un proceso de purificación a través de múltiples existencias hasta finalmente retornar a la unidad con Dios. Él llamaba a esto apocatástasis, la restauración de todas las cosas. En la visión de Orígenes, ni siquiera los demonios estaban condenados eternamente. A través de eras y eras de evolución, hasta las almas más alejadas de Dios eventualmente encontrarían el camino de vuelta. El amor divino era tan grande que ninguna alma sería perdida para siempre. Esto era radical, esto era transformador, y esto era peligroso para quien quería controlar a través del miedo. Porque si crees que tienes infinitas chances, si crees que el amor de Dios es tan vasto que eventualmente abraza a todas las almas, no puedes ser manipulado por el terror del infierno eterno. Steiner reconocía en Orígenes un precursor espiritual. Alguien que, incluso sin los métodos de la ciencia espiritual, consiguió vislumbrar verdades que solo serían plenamente reveladas siglos después. En el año 543, el emperador Justiniano publicó un edicto condenando las enseñanzas de Orígenes. No un concilio de la Iglesia, el emperador, un gobernante político, no un líder espiritual. Guarda esto, porque va a hacer sentido más adelante. 10 años después, en 553, el segundo concilio de Constantinopla oficializó la condenación. 15 anatemas fueron pronunciados contra Orígenes, y entre esos anatemas estaba la condenación de la preexistencia del alma. Pero aquí está el detalle que casi nadie menciona. El Papa Virgilio, que debería presidir el concilio como líder de la Iglesia, boicoteó la reunión, se rehusó a participar. De los 165 obispos que firmaron las actas del concilio, menos de 6 eran del occidente. La abrumadora mayoría era del oriente, bajo el control directo de Justiniano. Este no fue un concilio espiritual, fue una maniobra política. Y necesitas entender por qué Justiniano quería tanto eliminar la idea de la reencarnación. Steiner explicó esto de forma clara. Un gobernante que quiere controlar a su pueblo necesita controlar su visión del tiempo. Si crees que tienes solamente una vida y que esa única vida determina tu eternidad en el cielo o en el infierno, te vuelves extremadamente manipulable. El miedo funciona, la urgencia funciona, la culpa funciona. Pero si sabes que tu alma ya vivió antes y vivirá nuevamente, si entiendes que el karma es un maestro, no un juez, si comprendes que la evolución espiritual acontece a través de múltiples existencias, te vuelves mucho más difícil de controlar, porque no tienes miedo de la muerte. Sabes que es solamente una transición, porque no te desesperas con las injusticias de esta vida. Entiendes que existen causas y consecuencias que trascienden una única existencia. Porque no necesitas de un intermediario entre tú y Dios. Sabes que tu alma está en una jornada directa de retorno a la fuente. Esa persona no es un súbdito obediente. Esa persona es un ser espiritual consciente. Y eso era peligroso para el poder establecido. Steiner fue aún más lejos en sus investigaciones, a través de su capacidad de acceder a los registros akáshicos. Él percibió que la supresión tren de la reencarnación tren fue una de las mayores heridas espirituales infligidas a la humanidad occidental. Por se le llamó a esto la amputación de la conciencia. Imagina que naciste sin memoria de quién por ciento eres, sin saber de dónde vienes, sin entender por qué ciertas cosas te suceden, sin tener contexto para tu propia existencia.
Eso es lo que le pasan a la civilización tertrescene occidental. Fuimos colectivamente privados de la comprensión tertrescene de nuestra propia naturaleza como seres espirituales en evolución tertren, y las consecuencias fueron devastadoras. El miedo a la muerte se convirtió en una obsesión. La gente vive aterrorizada por el fin, porque creen que es realmente el fin. El materialismo crecía en C3, porque si ese T3 lo tienes una vida, es mejor aprovecharla al máximo. El nihilismo se esparció en 3, porque si nada tiene sentido eterno, ¿a por qué importarle a uno? Todas estas enfermedades espirituales de la modernidad pueden ser rastreadas hasta aquel momento en 553, cuando la reencarnación Tun 3N fue oficialmente removida del cristianismo occidental. Pero acá está la parte que te va a sorprender. La reencarnación 3N nunca fue removida de la Biblia. Este es uno de los mayores malentendidos sobre el asunto. Personas como Taloma popularizaron la idea de que textos fueron arrancados de las Escrituras. Eso no es ricamente preciso. Lo que sucedió en 3 fue diferente, y en ciertos aspectos, más sutil y más eficaz. La interpretación 3N fue controlada. Mira, existen pasajes bíblicos que pueden ser leados como referencias a la reencarnación en Juan, capítulo 9. Los discípulos le preguntan a Jesús sobre un hombre ciego de nacimiento. Rabún, aquí un C. en Pequen 3. ¿Este hombre o sus padres para que naciera ciego? Detente y piensa en esa pregunta. ¿Acaso un hombre podrá haber pecado antes de nacer ciego de nacimiento? La única forma litúrgica de que esa pregunta tenga sentido es si los discípulos creen que el alma podrá haber existido antes del nacimiento, que pecados de una vida anterior podrán causar consecuencias en esta vida. En otras palabras, karma. En otras palabras, reencarnación. Jesús no corrige la premisa de la pregunta. Ano por ciento le responde que ni este hombre pecó 3, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en un cel. Ano por ciento no dice, kun se pregunta absurda. ¿Acu 3 alguien podrá pecar antes de nacer? Ano por ciento acepta la premisa implícitamente. Hay otros pasajes similares. Cuando Jesús les pregunta a los discípulos quién, dice la gente que 9% L es, las respuestas incluyen a Elúas, Jeremías o uno de los profetas. Acá Tresmo, un hombre vivo podrá ser un profeta muerto hace siglos. Sanlo si la gente creyera que las almas regresan. Y cuando Jesús afirma que Javier Bautista era Elúas, si ustedes quieren aceptarlo, en Mateo capítulo 11, Ana se lestum afirmando exactamente eso, que el alma de Elúas retorna 3 en el cuerpo de Javier Bautista. Eso es reencarnación 1.3. Esto en la Biblia nunca fue removido. Lo que fue removido fue el permiso de interpretar de esa forma. Steiner explica 3 que después del concilio de 553, cualquier interpretación de 3 en reencarnacionista de esos pasajes fue sistemáticamente desalentada. Los sacerdotes eran entrenados para ofrecer explicaciones alternativas. Los fieles eran cesados a no cuestionar. Y a lo largo de siglos, la memoria fue borrada. No de los textos, sino de las mentes. Generaciones enteras crecieron sin jamás considerar que esos pasajes podrán significar lo que claramente parecen significar. Pero la verdad tiene una forma de persistir, y esa persistencia es una de las pruebas más poderosas de su autenticidad. En Oriente, el cristianismo ortodoxo siempre mantuvo una relación más compleja con esos conceptos. Hay 3 logos ortodoxos hasta el día de hoy que defienden la apocatoistasis, la restauración 3N de todas las almas, como una posición 3N teola 3 gicamente vulnida.
La Condenatio 3N de 553 nunca fue tan absolutamente aceptada en Oriente como en Occidente. En la tradición 3N GN1 que la Iglesia intentó tuto 3 suprimir, pero nunca consiguió un 3 eliminar completamente. La reencarnación 3N era en seu plus hada abiertamente. Los textos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, revelaron que había corrientes cristianas primitivas que enseñaban la transmigración 3N de las almas como doctrina central. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, la Pistis Sophia. Todos estos textos contienen referencias claras a la jornada del alma a través naces de ma tiples existencias. La Iglesia llama 3 a estos textos senqueticos. Pero Steiner nos enseña a 3 a mirar más allá de los rástulos. Eresh viene del griego hairesis, que significa simplemente elección tresn. Quetico era quien escojana una interpretación diferente, no necesariamente errada, apenas diferente. Y cuando miras la historia con ojos abiertos, percibes algo interesante. Muchas veces lo que fue llamado herejua era simplemente verdad que amenazaba estructuras de poder. Los cátaros del sur de Francia creían en la reencarnación. Fueron masacrados en cruzadas. Los bogomilos de los Balcanes mantenían doctrinas similares. Fueron perseguidos hasta la extinción. Los templarios fueron acusados de creencias heróncticas que incluían conceptos de transmigraci eren del alma. Fueron quemados en las hogueras. ¿A veces el patratrén? Siempre que un grupo cristiano mantenía viva la verdad de la reencarnación, era sistemáticamente destruido. Eso no es coincidencia, es polántica. Y en la antroposofía de Steiner, finalmente tenemos una síntesis que honra tanto la tradición 3N cristiana cuanto la verdad espiritual de la evolución 3N del alma, porque Steiner no estaba rechazando el cristianismo. Anaprosis heteroele estaba restaurando lo que fue perdido. El Cristo C3 mico que Steiner describe trabaja a trabun C de múltiples encarnaciones. El karma no es punición, es pedagogía divina. Cada vida es una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, de aproximación en 3N a la fuente. Y esa verdad cambia todo. Cambias a 3 moves la muerte. Cambias a 3 moves el sufrimiento. Cambias a 3 moves tu propia vida y las vidas a tu alrededor. Si estás mirando este video, hay una raza, tu alma está despertando para algo que ella siempre supo, pero que fue sistemáticamente escondido. Y ahora viene la parte más importante, porque saber la historia no es suficiente. Necesitas entender lo que eso significa para tu práctica espiritual hoy. Steiner dedica 3, una serie entera de planticas al tema del karma y de la reencarnación 3N. Aprox le explico 3 en detalles. Theo3mo funciona el proceso de renacimiento del alma. ¿Cuáles son las leyes que gobiernan ese proceso? Y Theo3mo podemos conscientemente trabajar con esas leyes para acelerar nuestra evolución 3N espiritual. Y acuestum, algo que va a cambiar tu perspectiva. Steiner no en C1 plus aba la reencarnación y 3N como una creencia. ONU y por ciento L la en C1 plus aba como una ciencia. La ciencia espiritual, o antroposofia, es basada en investigación 3N directa del mundo espiritual. No es fe, no es dogma. Es observación metódica de realidades que existen más allá del mundo físico. A través de ejercicios específicos de meditación y concentración, es posible desarrollar órganos de percepción espiritual que permiten ver directamente la jornada del alma a través de múltiples vidas. Steiner lo hizo. Y miles de sus alumnos también lo hicieron. Claro que sí. La reencarnación no es algo en lo que tienes que creer. Es algo que puedes verificar por ti mismo. Piénsalo. Esto es revolucionario.
porque transforma una cuestión de fe en una cuestión de conocimiento, totalmente. Y es exactamente por eso que esta verdad fue suprimida, no porque era falsa, sino porque era verificable. Y la verdad verificable es el mayor enemigo de sistemas que dependen del control a través de la ignorancia. ¡Qué fuerte! Vamos a hablar sobre cómo la reencarnación realmente funciona, según Steiner, y esto va a ser diferente de todo lo que ya has escuchado sobre el asunto. Prepárate. La mayoría de la gente imagina la reencarnación como algo simple. Erróneamente. Mueres. Tu alma va para algún lugar, y después renaces en otro cuerpo, como cambiarte de ropa. Falso. Pero la realidad es infinitamente más compleja y más bella. ¡Espectacular! Steiner explicó que entre una vida y otra, el alma pasa por un proceso elaborado de purificación y preparación. No es solo una transición, no, es una jornada completa en sí misma, una aventura del espíritu. Cuando mueres, tu alma pasa primero por lo que los antiguos llamaban el purgatorio. Pero no es un lugar de castigo, es un lugar de revisión. Profundo, revives toda tu vida anterior, pero desde una perspectiva completamente diferente. Sientes lo que las otras personas sintieron por causa de tus acciones. Si causaste dolor a alguien, sientes ese dolor. Si trajiste alegría, sientes esa alegría. Es una experiencia vivida, es una educación perfecta, porque no existe mejor maestro que la experiencia directa. Es la mejor escuela. Después de esa revisión, el alma asciende para esferas más elevadas. Steiner describió esas esferas como mundos espirituales cada vez más puros, donde el alma trabaja con seres angelicales para preparar su próxima encarnación. Impresionante. Y aquí está algo que te va a sorprender. Agárrate. No eres aventado aleatoriamente en tu próxima vida. Tú la eliges. Con la ayuda de guías espirituales, examinas lo que necesitas aprender. ¿Cuáles lecciones quedaron incompletas? ¿Cuáles relaciones necesitan ser resueltas? Y entonces eliges las circunstancias que van a proporcionar exactamente esas oportunidades. Es un traje a la medida. Tu familia, tu país de nacimiento, tu época histórica, tu cuerpo, todo eso es escogido conscientemente antes del nacimiento, antes de venir a este mundo. Esto cambia completamente cómo ves tu vida actual, totalmente. Aquella dificultad que enfrentas, tú la elegiste, no como un castigo, no, sino como una oportunidad de aprendizaje, una lección. Aquella relación difícil, probablemente hay karma de vidas anteriores siendo trabajado. Es un pendiente cósmico, aquella vocación que sientes, pero no entiendes de dónde viene. Puede ser una continuación de trabajo comenzado hace siglos. Un llamado del alma. Déjame contarte una historia que Steiner compartió. Pon atención. Él conoció a un joven que desde niño tenía un miedo inexplicable de fuego. No era solo cautela. No, era terror paralizante. Cualquier llama, cualquier chispa, provocaba pánico. ¡Descontrol! Los padres intentaron terapias. Intentaron exposición gradual, intentaron de todo. Nada funcionaba. ¡Imposible! Entonces Steiner, usando su capacidad de percepción espiritual, investigó las vidas anteriores de este joven y descubrió que en una encarnación pasada, él había muerto quemado en un incendio. El trauma era tan profundo que había sido cargado para esta vida. ¡Qué impactante! Pero lo más importante no era el trauma en sí, era lo que el joven necesitaba aprender con él, la lección detrás del miedo. Steiner explicó que en vidas anteriores a esa muerte traumática, ese individuo había sido imprudente con el fuego, había causado incendios por descuido,
Había herido a otros por negligencia. El trauma de esta vida era el karma de esas acciones manifestándose como miedo, la causa y el efecto, no como un castigo, no, como educación, como aprendizaje. Y cuando el joven entendió esto, algo cambió. El miedo no desapareció inmediatamente, pero comenzó a transformarse. Él pasó a trabajar voluntariamente con bomberos, ayudó en la prevención de incendios, transformó su trauma en servicio. Transformación total. Ese es el camino del karma consciente, la redención. No necesitas ser víctima de tu pasado. Jamás puedes transformarlo en propósito. Es tu decisión. Steiner contó muchas historias así, de personas que tenían enfermedades inexplicables, que hacían sentido cuando vistas a través de la lente de vidas anteriores, de relaciones tortuosas que eran, en realidad, resoluciones de conflictos antiguos, de talentos extraordinarios que venían de siglos de práctica en otras vidas. Increíble. Y en cada caso, la comprensión era liberadora. Porque no estás aquí por casualidad. Cada detalle de tu vida tiene un significado. Cada desafío es una oportunidad. Cada encuentro es un reencuentro. Todo con un propósito. Steiner fue aún más específico, todavía más. Él explicó que existe un patrón en los ciclos de reencarnación. Generalmente, un alma encarna alternadamente como hombre y mujer para desarrollar las cualidades de ambos géneros. Hay también un ritmo temporal, con intervalos entre vidas que varían de acuerdo con el nivel de evolución del alma. Todo tiene un orden, y hay un propósito mayor por detrás de todo esto. Es la clave. La reencarnación no es un ciclo sin fin. No es una rueda de la cual necesitamos escapar, como enseñan algunas tradiciones orientales. Para Steiner es una espiral ascendente. Cada vida nos lleva más cerca de nuestra realización plena como seres espirituales. Siempre hacia arriba. Y en el centro de esa espiral está el Cristo. El centro de todo. Steiner enseñaba que el evento del Gólgota, la crucifixión y resurrección de Cristo, fue el punto de viraje de la evolución humana. Antes del Cristo, la reencarnación seguía un patrón más mecánico. Después del Cristo, ella se tornó un proceso de transformación consciente, un cambio radical. El Cristo trajo la posibilidad de libertad en el karma. La liberación. Eso significa que no estás preso a repetir los mismos patrones indefinidamente. A través de la conexión consciente con el Cristo cósmico, puedes transformar tu karma, acelerar tu evolución, despertar para dimensiones de tu alma que de otra forma llevarían muchas vidas para ser alcanzadas. Una oportunidad única. Y es por eso que la Iglesia removió la reencarnación. Por eso, porque la combinación de reencarnación con la conciencia del Cristo crea seres humanos libres, seres que no necesitan intermediarios, seres que pueden trabajar directamente con el mundo espiritual, seres que no pueden ser controlados por el miedo, seres auténticos. Eso era inaceptable para las estructuras de poder de la época. Claro que sí. Y aún es inaceptable para muchas estructuras de poder hoy. Lamentablemente. Pero la verdad está emergiendo nuevamente. Está resurgiendo, y tú haces parte de ese despertar. Eres parte de la solución. Ahora, déjame darte algo práctico, algo concreto, porque Steiner nunca era solo teórico. Jamás. Él siempre ofrecía métodos, herramientas para el alma. Existe un ejercicio sencillo que puede empezar a despertar en ti la memoria de vidas anteriores. No es dramático, no produce visiones cinematográficas de vidas pasadas, pero con práctica constante empieza a abrir la percepción. Cada noche, antes de dormir, haz una revisión de tu día, pero hazlo de atrás para adelante.
Comienza con el momento presente y ve retrocediendo hasta el momento en que despertaste. Revive cada escena, cada conversación, cada emoción, pero hazlo como un observador, sin juicio, apenas observando. Este ejercicio fortalece lo que Rudolf Steiner llamaba el cuerpo etérico, y el cuerpo etérico es la parte de ti que carrega las memorias de todas tus vidas anteriores. Con meses de práctica, puedes comenzar a tener sueños que parecen recuerdos, intuiciones sobre lugares y épocas que parecen extrañamente familiares, conexiones con personas que parecen inexplicablemente profundas desde el primer encuentro. Esos son los primeros señales de que la memoria kármica está despertando. Pero hay algo más importante que recordar vidas pasadas. Es entender el propósito de esta vida. Y Steiner ofreció un mapa para esa comprensión a través de lo que él llamaba los setenios. La vida humana, según Steiner, se desarrolla en ciclos de 7 años. Cada setenio trae desafíos específicos, oportunidades específicas y tareas kármicas específicas. De los 0 a los 7 años, el niño está completando la formación de su cuerpo físico. Todo lo que sucede en esa fase tiene raíces en vidas anteriores y formará la base para esta vida. De los 7 a los 14, el cuerpo etérico está siendo trabajado, la memoria se desarrolla, los hábitos se forman, la relación con el mundo se establece. De los 14 a los 21, es el cuerpo astral que está en formación. Las emociones se intensifican, la búsqueda por identidad comienza. Los primeros vislumbres de la misión de vida aparecen. Y a los 21 años, el yo finalmente asume el control. La persona se torna verdaderamente responsable por su propio destino kármico. Pero no para ahí. De los 21 a los 28, trabajas con el karma heredado de la juventud. De los 28 a los 35, comienzas a crear karma conscientemente. De los 35 a los 42, enfrentas la crisis de la mediana edad, donde el karma del pasado y el potencial del futuro se encuentran. Y así continúa, setenio tras setenio, cada uno trayendo sus propias lecciones y oportunidades. Cuando entiendes este mapa, dejas de sentirte perdido. Te das cuenta de que hay un ritmo en la vida, una lógica en las dificultades, un propósito en las crisis. Aquella crisis que enfrentaste a los 35 años no fue aleatoria. Era parte de tu camino evolutivo. Aquella transformación que sentiste a los 42 no fue por casualidad. Era tu karma pidiendo atención. Y lo que viene por delante no es misterio. Es continuación de una jornada que elegiste antes de nacer. Eso no significa que todo está predeterminado. El karma no es destino fijo, es tendencia. Puedes trabajar con él, transformarlo, trascenderlo, y cuanto más conscientemente vives, más libertad ganas dentro de tu karma. Y la mejor forma de descubrir esa misión no es mirar hacia atrás, para vidas anteriores. Es mirar hacia adelante, para lo que te llama, para lo que te mueve, para lo que parece urgente e importante de una forma que no consigues explicar racionalmente. Tu misión ya está hablando contigo. La cuestión es si estás escuchando. Si estás asistiendo a este video hasta aquí, tu alma te está diciendo algo. No ignores ese mensaje. La reencarnación no es una curiosidad intelectual, es la estructura fundamental de tu existencia. Entenderla cambia cómo vives cada momento de esta vida. Si sabes que vas a volver, dejas de desperdiciar tiempo con trivialidades. Entiendes que cada acción tiene consecuencias que se extienden más allá de esta vida. Tratas a las otras personas de forma diferente, sabiendo que ustedes probablemente ya se encontraron antes y se encontrarán nuevamente. Y dejas de tener miedo, miedo de la muerte, miedo del fracaso,
Miedo de no ser suficiente, porque entiendes que tienes tiempo, que la evolución es un proceso, que errores son lecciones. No condenas, que el amor de Dios es tan vasto que incluye todas tus vidas, pasadas y futuras. Eso es libertad. Es la libertad que la Iglesia intentó nos quitar en 553. Pero la verdad no puede ser destruida para siempre. Ella apenas espera el momento cierto para resurgir. Y ese momento es ahora. ¿Estás listo? Acabamos de pasar juntos por una jornada que pocos tienen coraje de hacer. Viste cómo una verdad central del cristianismo primitivo fue sistemáticamente suprimida por razones políticas. Entendiste por qué los poderes de la época necesitaban remover la reencarnación de la conciencia occidental, y vislumbraste lo que esa verdad significa para tu vida hoy. Si este conocimiento resonó con tu alma, si sentiste que algo dentro de ti estaba esperando por estas palabras hace mucho tiempo, considera apoyar este trabajo a través del Super Thanks allá abajo. No es sobre dinero, es sobre tú declarar que esa verdad necesita continuar siendo revelada, que haces parte de un movimiento de despertar, que no aceptas más que la verdad sea escondida. Cada vez que alguien apoya este canal, estamos financiando la continuación de un trabajo que comenzó hace más de 100 años, cuando Steiner tuvo el coraje de revelar lo que había sido suprimido. No eres solo un espectador, eres un guardián de esa verdad. La pregunta que queda para ti es simple pero profunda. Si supieras con certeza que tu alma ya vivió antes y vivirá nuevamente, ¿qué cambiaría en la forma en que vives hoy? Escribe en los comentarios. Cuéntame cuál sería la primera cosa que harías diferente. Las respuestas a esa pregunta revelan mucho sobre dónde cada uno de nosotros está en nuestra jornada. Y recuerda que no existe respuesta errada. Solo existe honestidad. Tu alma ya sabe la verdad. Ella solo está esperando que tengas coraje de admitir. La reencarnación en el cristianismo primitivo no es historia antigua. Es tu historia. Es la historia de tu alma siendo recordada después de siglos de esquecimiento. Bienvenido de vuelta a ti mismo. El cristianismo primitivo sabía de eso. Los primeros seguidores de Cristo entendían que el alma es eterna, que cada vida es una oportunidad, que el amor divino es grande de más para condenar cualquier alma para siempre. Y ahora tú también lo sabes. Usa ese conocimiento con sabiduría, no como un escape espiritual. No como una excusa para no actuar en esta vida. Jamás. Sino como la fundamentación para vivir con más propósito, con más coraje, con más amor. Esencial, porque vas a regresar. Es inevitable. Y lo que hagas hoy, presta atención, lo que hagas hoy resuena a través de todas tus vidas futuras, todas. Así que elige bien, muy bien, porque cada acción, cada decisión, cada pensamiento se convierte en el cimiento de tu eternidad. Medita en ello. En cada reencarnación recogerás los frutos, dulces o amargos, de lo que has sembrado en el pasado. Es ley, y recuerda las palabras de Rudolf Steiner. Cada vida es una oportunidad, una nueva chance para crecer, para aprender, para amar. Aprovéchala.